Muy bien, bienvenidos a esta nueva sesión. Espero que les haya dado un tiempecito de poder separar un ratito, estirar un ratito y así ya podemos empezar de nuevo. Ya nos queda únicamente hora y media para terminar nuestra reunión. Yo espero de que esto les esté dando como una visión un poquito más amplia de lo que se espera que ustedes presenten como su proyecto final. Van a disculpar si al fondo oyen a mi gatita gritando, pero es que mis nenas no están y cuando no están las nenas se pone muy ansiosa y ella quisiera estar siempre abrazada y que estén jugando con ella y mis nenas ahorita no están. Entonces yo no tengo tiempo de poder jugar con ella, entonces se pone un poquito de mal humor. Disculpen ustedes por ese distractor. Bueno, estoy dando unos minutitos más por ahí para que sigan ingresando. Tenemos 16 todavía. 16 de 23. Hasta el momento, ¿cómo van? ¿Ya tienen una idea más específica de cómo elaborar su plan? Coméntenme, o tienen alguna duda todavía. Ahorita que les puedo ayudar, entonces digan. Licenciada. Sí, coménteme, le escucho. Como lo que preguntaba mi compañero Daniel, ¿hay que hacerlo con alguna institución el protocolo? Con alguna institución, sí. Lo ideal es de que usted trate de hacerlo, ya sea para una comunidad, para un servicio de salud, para algún colegio, para alguna escuela, dependiendo de que ustedes tengan más a mano. Por ejemplo, si usted trabaja en un servicio de salud, a mí me gustaría que lo hiciera para su servicio de salud. Dice que debemos de iniciar en casa, ¿verdad que sí? A veces nuestros servicios de salud no tienen su plan de emergencia. Y cuando hay una emergencia, pues no podemos responder porque no estamos preparados, tal como lo mencionábamos en la mañana. Entonces, lo ideal es de que si usted está trabajando, que usted lo haga para su servicio de salud. Aparte de ello, ahorita por lo de la emergencia, no podemos estar como saliendo a otros lugares porque nos exponemos y exponemos a otras personas. Si usted lo hace en su lugar de trabajo, ahí mismo puede ir recolectando su información. Usted conoce la infraestructura del lugar, usted puede hacer su mapa de riesgo, usted conoce al personal, puede formar las diferentes comisiones con el personal y cuando esta emergencia pase, pues usted ya va a poder socializar su plan. Pero si usted no está laborando, entonces sí tiene que buscar una institución diferente, ¿verdad? Entonces, Licenciada, pero disculpe que la corte. Tiene que ser una institución en salud, o por ejemplo podría ser un restaurante, pero ¿sabe qué otro le quería preguntar? ¿sí? Tiene que ir enfocado me refiero a un plan de emergencia que esté como que para un sismo, para un incendio, o sea, tiene que abarcar todos esos aspectos o uno solo. No. La primera pregunta que me hizo es si puede ser para otras instituciones que no sean de salud. Si usted no labora para una institución de salud, puede hacerla para cualquier otra institución. No hay ningún inconveniente. Puede ser una institución educativa, puede ser un restaurante, donde haya aglomeración de personas, o sea, donde hayan varias personas laborando. Puede enfocar su plan a cualquier institución. Ahora bien, con relación a las amenazas, usted tiene que hacer el estudio de amenazas. Y entonces, cuando usted hace el estudio de amenazas, usted se da cuenta de cuáles son las que tienen mayor riesgo. Pero en el plan, usted debe de incluir todas las amenazas, porque no sabemos en qué momento. Imagínese usted que haga el plan solo para terremoto y en el restaurante lo que va a pasar es un incendio. Entonces, tiene que hacerlo para todas las amenazas que usted identifique en esa institución. ¿Y esto para cuándo es? Eso es cuando tengamos nuestro examen final del curso. Ese va a ser el examen final, digamos. No, va a ser un examen escrito y aparte de eso, tienen que entregar este plan que tiene un valor de 15 puntos. Ah, vaya, licenciada, gracias.
Ajá, o sea, todavía tienen tiempo para irlo pensando, pero yo por eso se los explico con tiempo, porque yo sé que les va a llevar tiempo. Entonces, vayan desde ya viendo dónde y empiecen a hacerlo, porque a última hora sí no les va a salir nada bueno. ¿Alguien más quería platicar? Coméntenos, por favor. Lick, perdone, o sea que supongamos que el plan, por ejemplo, yo lo voy a hacer en el lugar de mi trabajo, tengo que incorporar todos los factores de riesgo. Así es correcto, todos los factores de riesgo, así es. Daniel, comenten. Licenciada, disculpe la pregunta. Si es una institución grande, ¿podemos contar con el apoyo de alguno de nuestros compañeros o es totalmente individual? ¿Es un compañero por cada institución? Es un compañero por cada institución. Ahorita no nos permiten que dejemos trabajos de grupo, podríamos decir, o en parejas o así, donde se tengan que reunir por lo de la pandemia. Entonces, en este caso nos han indicado que tienen que ser trabajos individuales. Entonces, cada quien con su institución, porque lo que se quiere es de que usted trabaje con la institución que tenga más cerca, que no se tenga que desplazar. Esto es por lo de la emergencia, disculpe. Oh, está bien, gracias. De lo contrario, hubiéramos tomado una institución todos, ahí hubiéramos hecho un solo plan, todo el grupo. Hubiera sido muy buena la experiencia, pero como les repito, este año lamentablemente no se va a poder hacer. El año pasado hicimos uno muy bonito ahí en el Colegio Galileo, me imagino que ustedes de repente se enteraron, pero participaron muchas instituciones, estuvieron los medios de comunicación con nosotros, fue una actividad bastante grande y a mí me pareció una actividad muy productiva, porque entonces sí tuvieron ya la experiencia de guiar. Yo les decía, por ejemplo, hasta el comunicador, yo les decía, miren, van a venir las instituciones y quien va a dar las entrevistas son ustedes. Yo doy las entrevistas, pero con respecto a la actividad que se está realizando, ¿verdad? Yo les digo, esto es parte de la formación de profesionales en salud de la Universidad Galileo y les explico el pensum de ustedes y todo lo demás. Pero la actividad propiamente dicha es el delegado del grupo quien da las entrevistas y todo para que ya vayan formándose. Entonces, y para que vayan siendo ya famosos. Pero fíjense que este año, pues lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Es muy lamentable, yo lo lamento muchísimo. Como les digo, llega el ejército, llegan la Cruz Roja, llegan los bomberos, llega la Policía Nacional Civil, llega la Policía de Tránsito. El año pasado tuvimos inclusive la presencia de bomberos voluntarios y bomberos municipales. En fin, que se hizo una actividad bastante grande. Nos ayudaron los psicólogos del Colegio Galileo y bueno, en fin, una actividad muy bonita, muy bonita. Querían, de hecho, ya había coordinado una de las maestras del comité de emergencia conmigo del Colegio Galileo para que yo pudiera ir a hacer el seguimiento del plan con ellos. Y yo lo que pensaba era proponerles que con la cohorte de ustedes le diéramos seguimiento a ese plan, pero lamentablemente no se va a poder hacer. Entonces, va a quedar como una actividad individual. Licenciada, disculpe, en caso de que quisiéramos hacer el plan en alguna escuela, pero ahora por la pandemia, pues no se cuenta con las clases presenciales, ¿verdad? Y muchos de los maestros pues son de lejos. Entonces, en relación a las reuniones o capacitación que se tuviera que hacer, ¿sería necesario o cómo se podría trabajar ahí? Berly, si usted quiere hacerlo en una escuela y conoce a alguien que trabaje en esa escuela, él le puede dar toda la información. Recuerde que ahorita solo se va a entregar el plan, no se va a ejecutar, solo va a ser en papeles. Se va a entregar solo en papeles, no se va a ejecutar. Entonces no tendría usted que convocar a ninguna reunión ni nada. Solamente si, por ejemplo, una de sus hermanas es maestra o es su vecina la maestra, pues vaya y entrevístela con respecto al número de estudiantes, cuántos maestros hay, si ella más o menos le puede identificar quiénes podrían quedar en qué comisión, quiénes pueden ser los encargados, quién es el director, para que él quede como coordinador, cosas así nada más, Berly, pero hacer reuniones, hacer capacitaciones, de momento, les repito, no lo vamos a poder hacer, va a ser solo la propuesta del plan lo que ustedes tienen que entregar. Licenciada, Gracias, licenciada, muy amable. por ejemplo, si se hace en alguna
como que en un restaurante o en una escuela, así como decía mi compañera, igual a la persona a la que se le va a pedir los datos, hay que entregarle estos resultados para ya que ellos tengan ese plan, ¿verdad? Entonces, yo creo que tal vez mi compañera a eso se refería a que no ejecutarlo, pero sí darlo a conocer a las personas. Y entregarle una copia, por lo menos, ¿verdad?, de los resultados que usted vaya a tener en agradecimiento de su colaboración. Eso por lo regular siempre se hace. Y decirle que por esta situación que estamos viviendo, pues no se puede operativizar, pero que en el momento que ellos puedan hacerlo, hasta inclusive para muchos salubristas, esto ha sido una fuente de trabajo, que, como les repito, a mí el colegio me estaba diciendo de que si yo quería trabajar con ellos en poder hacer la implementación del plan. Entonces, es hasta inclusive una fuente de trabajo que uno puede ir ya fomentando. Lastimosamente aquí en Guatemala no hacemos nada de esto, pero sí hay instituciones en otros países que año con año contratan a personal que dirija todos estos procesos. De momento, nosotros solo nos podemos quedar con lo que usted dice, que es la elaboración del plan, no ejecutarlo en este momento, pero por lo menos sí darle una copia a la persona que nos haya dado toda la información. Ahora, si es en nuestro centro de salud o en nuestro puesto de salud, ahí sí lo podemos operativizar. Inclusive pueden tomar en cuenta riesgos como la pandemia, ¿verdad? Entonces, como decía el compañero en la mañana, esto nos va a ayudar para estar más preparados. Licenciada, Sí, digan. fíjese que con eso que dice usted, también se podría implementar eso en el plan de emergencia, o sea, ¿qué protocolos tendrían que llevar la institución si en caso alguno de sus colaboradores se contagiara? ¿Eso también se podría implementar en el plan o solamente hablaría en desastres como por ejemplo un incendio, un temblor, o también se puede implementar esto de la pandemia, hacer como un protocolo que ellos manejen con sus colaboradores si en caso alguien saliera contagiado? Creo que ahorita en cualquier institución que ustedes hagan su plan, va a salir como amenaza una pandemia, ¿sí? O un brote o una epidemia. Va a salir y sí tienen ustedes que dejar el plan contemplado para dar respuesta a una emergencia de este índole. Claro que sí. Ahorita dentro de todos los riesgos está la pandemia, claro que sí, es correcto. Licenciada, disculpe, y para poder ya estructurar o elaborar nuestro plan, ¿podemos guiarnos de algún modelo o usted nos podría proporcionar algún modelo o cómo sería? Con mucho gusto, yo les puedo proporcionar un modelo que de hecho ya les empecé a proporcionar partes. ¿Se dieron cuenta ustedes de que en la presentación pasada ya les puse una hoja donde están toda la información general que ustedes deben de tener de la institución? Ya les puse también la estructura de la conformación de las comisiones. Ya les puse también ese cuadrito donde tienen que tener todos los contactos de las comisiones. Y también les di ya el formato para que para presentar el plan de cada comisión. Claro que sí. Luego, también este plan, como es un plan formal, debe de llevar todas las partes de un trabajo formal. Debe de llevar carátula, debe de llevar una introducción, perdón, después de la carátula tiene que llevar un índice, después tiene que llevar su introducción, su justificación. Después de la justificación, si ya inicia con la información general, después con el esquema de la conformación de las comisiones, después con el plan de cada una de las comisiones, después tiene que llevar un cronograma, tiene que llevar un presupuesto y tiene que llevar, por supuesto, una evaluación, ¿ya? Ustedes también deben de colocarle al inicio los objetivos del plan, y también cada una de las comisiones tiene que tener sus propios objetivos en su plan, ¿ya? Esa es como la estructura general. Pero de igual manera, yo les voy a enviar todas estas presentaciones y les voy a enviar un formato. Pero lo que no me gustaría es que ustedes solo se queden con ese formato que yo les voy a enviar. A mí me gustaría que ustedes sean creativos y que ustedes sean parte. Yo no sé si ahorita ya cuando
fueron conociendo lo del plan, ustedes vayan emocionándose. A mí me emociona mucho esto, a mí me ha encantado y he hecho diferentes simulacros y no me canso de hacerlos, lleva bastante que hacer, pero cuando uno ya está en la simulación y en el simulacro y uno se va, ya queda uno satisfecho de que esas personas ya tienen una oportunidad de vivir. Y perdone que la interrumpa, eso era lo que le quería preguntar. Póngale que usted nos va a dar el ejemplo de cómo realizar el plan, pero nosotros podemos incluir, por ejemplo, si llevaran cuadros o cosas así, ideas propias de nosotros también. Y me parece excelente, excelente que ustedes exploten su creatividad. Ahí está, es correcto. Licenciada, buenas tardes o buenos días todavía. Yo creo que todavía nos quedan unos minutos de buenos días, Rubí. Licenciada, viera que yo le quería comentar, yo trabajo por parte del ministerio, entonces a nosotros desde el mes de enero nos dieron a conocer sobre unos lineamientos que teníamos que implementar las comisiones de salud en cada servicio. Entonces, yo desde el mes de enero empecé a conformar mis comisiones de salud y incluso hasta el mes pasado empecé a tener mis reuniones porque nos estaban exigiendo, entonces empecé a tener unas reuniones menores de 5 personas en las iglesias, tanto católicas, evangélicas, porque como las comisiones de salud tienen que ser conformadas por 11 personas. Entonces, el cronograma que yo hice desde el mes de enero tenía que ser, primero, darles a conocer las estrategias y qué es en realidad unas comisiones de salud. Entonces, hasta el mes pasado, terminé yo de estar dando las reuniones en algunas organizaciones que cuentan cada comunidad. Entonces, yo no sé, mi pregunta es que si yo puedo enfocar este plan con lo que yo estoy haciendo en parte de mi trabajo o tiene que ser realmente otra. No, me parece excelente, es una doble acción, porque en este caso usted va a cumplir con un objetivo académico y también va a cumplir con un objetivo en su trabajo. De hecho, todas las comunidades deberían de tener su plan de emergencia. Todas las comunidades, no solo por el riesgo de embarazo, como siempre, o riesgo reproductivo, como siempre lo enfocamos en el ministerio, sino que debe de ser con base a todas las amenazas que tiene esa comunidad. Usted tiene una gran oportunidad para hacer, ahorita de piloto, tome una comunidad para poder hacer este plan y después, y cumpla con su objetivo de académico, pero después quédese trabajando con el resto de las comisiones para hacer esto y va a ver que los líderes rapidito se involucran y ellos mismos son conscientes de toda la vulnerabilidad que se tiene. Entonces me parece excelente. Vea usted, solo priorice qué comunidad considera que pueda tomar para hacer su plan y después, de acuerdo a cómo le vaya, sígalo haciendo con el resto de sus comisiones. La felicito por el trabajo. Excelente. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Entonces, sí puedo elegir una sola comunidad porque como yo estoy trabajando, cubro 7 comunidades y 3 fincas. Entonces, en las 7 comunidades y las 3 fincas, yo ya conformé mis comisiones de salud, que tienen que ser integradas por 11 personas, conformadas por líderes de la iglesia, las comadronas, los facilitadores comunitarios. Pero entonces tengo que elegir solo una comunidad, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, yo le recomiendo elegir solo uno. Bueno, perfecto, licenciada. Muchas gracias. Para servirles. Muy bien. Entonces creo que ya hemos resuelto la mayoría de las preguntas y dado como la orientación suficiente para que ustedes puedan ya elaborar su plan. Entonces, vamos a seguir dándoles algunas herramientas que a mí me gustaría que ustedes tuvieran para la elaboración de su plan. Entonces, en este momento vamos a hablar un poquito de esa función de enfermería en los desastres. La verdad es de que, como les repito, este contenido es bastante grande. Yo ahorita estoy tratando de resumir bastante con ustedes, porque pues en otro tiempo, podríamos decir, tendríamos que tener más espacio si estuviéramos en clase. Entonces se puede como ampliar un poquito más en cada uno de los temas. Pero, sin embargo, yo estoy tratando de darles a ustedes el mejor resumen
para que podamos tener todos los instrumentos que nos vayan a servir para hacer nuestra planificación. Y en este momento, pues tal vez ustedes se están preguntando de cuál va a ser esa función de enfermería en los desastres. Y entonces yo quiero de que veamos esta presentación para que veamos que el quehacer de enfermería es enorme, pero es muy satisfactorio y es el eje en donde el resto de el equipo multidisciplinario va a poder realizar también acción. Entonces dice, veamos la diapositiva primera, dice de que en alguna medida la enfermera se verá involucrada en situaciones de desastre cuando estos ocurran. A veces su papel será crítico. La enfermera debe estar preparada para cambiar su plan de acción en cualquier momento y adaptarse a nuevas situaciones. Primero, debe de ser planificadora. A veces nos acostumbramos un poquito a actuar de acuerdo a la situación que se vaya presentando, así como muy tal vez reactiva, ¿sí? Como reactiva. Bueno, pues yo les quiero comentar de que, bueno, las situaciones reactivas algunas veces salen bien, y si no, vean los bomberos, ¿verdad? Los bomberos, ellos no hacen un plan, sino que ellos están a demanda de la población. En el momento que les llamen, ellos responden. Yo lo comparo mucho con Ministerio de Salud porque la mayor parte de veces Ministerios de Salud se vuelve también un poco reactivo. Y entonces, solo con respecto a lo que la población va pidiendo, así reaccionamos. Pero eso no debe de ser así. El enfermero o la enfermera siempre tiene que ser planificador o planificadora. Esta es la diferencia que tiene el profesional de enfermería que planifica sus actividades para que entonces tengan ese enfoque previsor y ese enfoque de prevención. Debe de ser intervencionista en crisis. Tampoco podemos ponernos en una situación, por ejemplo, ahorita que digamos, como no hay equipo de protección personal, nosotros no trabajamos, ¿no? ¿Verdad? Nosotros estamos acostumbrados a ser intervencionistas en crisis. Y entonces no es que digamos, bueno, entonces no nos vamos a proteger y nos vamos a morir. No, tampoco. Hacemos intervenciones que sean efectivas y que cumplan con lo que son las disposiciones que tenemos con relación a la normativa de protección personal. Entonces se innova, se utilizan otros recursos, pero de que nos protegemos, nos protegemos. De que seguimos dando la atención, la seguimos dando. Les he comentado de que cuando han habido algunos desastres, inclusive en otros países, se ha visto cómo enfermería, se dice tal vez en un idioma coloquial, sigue al pie del cañón. Enfermería no abandona su quehacer. Hubo un último terremoto y hasta circularon por las redes sociales fotografías de un hospital donde se veía a algunas personas asomadas, ¿verdad?, a las ventanas, sin poder salir. ¿Por qué ellos no podían salir? Porque no podían abandonar a sus pacientes. Y entonces, eso es enfermería. Enfermería hace intervención en momentos de crisis, ¿sí? Inclusive vimos también un video donde empezó a temblar y estaban precisamente en una cirugía a corazón abierto. ¿Y qué dijeron en todo momento? Bueno, mantengamos la calma, no podemos dejar al paciente, tenemos que seguir. Entonces, creo que enfermería se caracteriza por eso, por hacer intervenciones en momentos de crisis, y eso ha salvado muchísimas vidas. También enfermería dice que se caracteriza por ser educadora en salud. Y pues esto lo pueden ustedes ir enlazando con el plan, ¿verdad? De que enfermería tiene esa fase, ¿verdad? De educación, esa fase antes de prevención. Su enfoque siempre es a reducir el impacto de las amenazas. En este caso, pues cada vez se suman más amenazas, ustedes mismos lo han ido diciendo, cada vez se están sumando más amenazas. Antes teníamos mucho por un terremoto, por una inundación, tal vez por un deslave. Ahora se han sumado accidentes colectivos, o díganme ustedes cuántos buses habían tenido accidentes antes de esta pandemia que interrumpió el servicio de transporte urbano. Y también interdepartamental, porque antes de eso escuchábamos de accidentes
terroríficos, ¿sí? Donde entonces eso se vuelve una emergencia y se vuelve un desastre. Y entonces enfermería lo que hace es dar esa educación, pero esa educación tiene que ir cambiando con relación a la emergencia o a la amenaza que se nos esté presentando. Me encantó cuando ahorita decían, bueno, y entonces ahorita tenemos que acoplar también al plan esa respuesta por alguna epidemia o alguna pandemia. Por supuesto. Antes nunca colocábamos en las amenazas, nunca colocábamos pandemias porque no escuchábamos de ninguna. La última que tuvimos fue la del cólera y de ahí lo más acercado que habíamos tenido era H1N1. Eso fue lo más acercado, pero que gracias a Dios no había tenido mayor impacto y que no provocó ni emergencia, mucho menos desastre. En cambio, a la que nos estamos enfrentando, sí ya se volvió un riesgo enorme para los sistemas de salud. Entonces, sí ya tenemos que contemplar ese tipo de amenazas. ¿Y cómo es la mejor forma entonces de actuar? Claro, siendo educadora de salud, siendo siempre proveedora de atenciones de enfermería, pero no olvidando el enfoque preventivo. Bueno, la enfermera también es administradora, ustedes lo saben que es una de las áreas del ejercicio profesional, la administración. Y entonces cuando hablamos de administración de recursos humanos, hablamos administración de recursos materiales, hablamos de la administración hasta de la infraestructura. Y entonces esto es básico en la atención rutinaria, pero más en situaciones de emergencia. Hasta inclusive en ciertas ocasiones la enfermera también está siendo administradora y está siendo también la ejecutora. Y aquí nos pone un ejemplo. Durante una emergencia o durante un desastre, enfermería es el primer contacto con los lesionados. ¿Y saben cuál es ese momento? El triage. Cuando se está haciendo ese triage, es cuando la enfermera tiene el primer contacto con los pacientes. Y entonces ella es la que decide y prioriza la atención que se le va a brindar a este paciente. Y por supuesto que dentro de un ratito vamos a ampliar mucho más lo que es esta acción del triage. Se considera necesario, por lo tanto, la preparación de enfermería, considerando como experiencias mínimas de aprendizaje, primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar, intervención en crisis psicológica y lo que es el triage. Entonces, la intervención del triage. El personal debe estar preparado y capacitado y tener las habilidades para poder realizar estas actividades. Y precisamente eso es lo que esperamos con este curso. Que ustedes aprendan no solo algunas técnicas de primeros auxilios, algunas técnicas de resucitación cardiopulmonar y la intervención en crisis psicológica y también lo que es el triage. Entonces, el día de hoy vamos a empezar por el triage y por la intervención psicológica. En la siguiente fase, que es después del primer parcial, vamos a aprender ya todo lo que son primeros auxilios y lo que es la reanimación cardiopulmonar y muchas cosas más. Muchas cosas más. Muy bien, hablemos específicamente entonces de ese rol de la enfermera en situaciones de emergencia y de desastre. En la primera viñeta de esta presentación, entonces nos dice que debe de tener representación en los comités responsables del desarrollo de los planes para desastres. Quiere decir que usted va a ser parte y va a impulsar la elaboración de estos planes, que de hecho por eso es de que tienen como este producto fundamental del curso, entregar un plan de emergencia, ¿sí? Porque entonces, de aquí en adelante, ustedes saben que es una de las funciones de enfermería el velar, porque en su servicio de salud, en su comunidad o en su jurisdicción, se cuenten con los planes de emergencia necesarios. De hecho, yo siempre les he invitado y les he hecho esa reflexión a todos los estudiantes. Ustedes tienen su plan de emergencia en su casa. Por ejemplo, si hubiera un incendio, por ejemplo, si hubiera un terremoto, si tienen su mochila de las 72 horas, ya se pusieron a pensar si la amenaza se diera durante el día y su familia estuviera dispersa, ya eligieron el punto de reunión, por ejemplo,
por ejemplo, si ustedes dicen, miren, yo 2 días después de la tragedia hemos decidido que nos vamos a juntar frente a la Catedral de San Pedro a tal hora, ¿verdad? Porque no van a haber medios de comunicación, las viviendas van a estar destruidas, de repente los medios de acceso también. Por eso se dejan por lo menos 2 días para que las personas que estén lejos puedan llegar de la familia. Y ahí sí, los que lleguen son los sobrevivientes. Los que no lleguen, pues ya no. Se supone que no sobrevivieron, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones, hasta inclusive la adaptación de nuestra vivienda a una emergencia, el no tener colgantes peligrosos como macetas, como trofeos, como jarrones que puedan en dado momento uno ir pasando y le vayan a caer en la cabeza. Todas esas cosas, yo siempre les he preguntado, miren, ¿y tienen realmente su mochila de las 72 horas? Porque la mayor parte de veces se pregunta y las personas dicen, pues la verdad no, todos sus documentos están desperdigados. ¿Dónde está su DPI? Ay, saber, yo me acuerdo que lo tenía en tal lado y a buscar ni lo encuentro. ¿Dónde están las escrituras de su casa? Saber dónde estarán. ¿Dónde está? No. ¿Tiene una mudada de ropa lista? No, se tarda 2 horas en buscar una mudada. ¿Tiene una linterna? Sí, dice, aquí está. Cuando uno la intenta encender, ya están oxidadas las baterías. ¿Tiene un radio? También el radio ya se le oxidaron las baterías. ¿Tiene comida enlatada? Pues algunas veces hacemos el intento de hacer nuestra mochila, pero después de un tiempo revisamos y ya se venció la comida. ¿Tiene agua? No tiene agua. ¿Tiene un sitio seguro para ir a su casa? No. Entonces, cuando se produce una emergencia, unos suben, otros bajan, y en final nadie se encuentra y nadie se pone a salvo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo que les digo es lo primero en nuestra casa. Pero ahorita nuestro curso no se enfoca a la casa, sino se enfoca en colectividades. Por eso es de que les estamos pidiendo que sea en nuestra segunda casa, que es un servicio de salud, o alguna otra institución donde ustedes consideren que sea factible y que vaya a beneficiar a algunas personas. ¿Por qué? Porque entonces enfermería promueve los planes de emergencia a nivel, no solo a diferentes niveles, sino también en este caso promueve estos planes, es parte de los comités que elaboran estos planes y por lo mismo sí tiene que saber qué partes lleva el plan y tiene que tener la destreza para poderlos hacer. Luego debe de estar incluida en las diferentes comisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nada más de decir, bueno, usted haga, usted diga, usted vaya, usted... No, recuerden que un líder es el que dice, vamos, hagamos, traigamos, consigamos. Y entonces enfermería debe de dar ese ejemplo. También en la segunda viñeta nos menciona que debe incluir en los planes de estudio de las instituciones formadoras de enfermeras contenido sobre desastres que las capacite para cumplir con las funciones identificadas. Y bueno, esto lo estamos cumpliendo precisamente ahorita, que la Universidad Galileo como un ente formador debe de incluir dentro de su pensum cursos como el de emergencias y desastres para que el personal ya salga capacitado y pueda entonces dar esa respuesta a las necesidades y a la problemática real del país. Deben también, dice, elaborar protocolos de atención de enfermería que guíen su actuación en situaciones de emergencia y desastre. Y cabal nos decía, sí, cuando usted, aquí hay una duda, dice que cuando hacen su plan para instituciones ajenas, entonces cuando hacemos un plan para instituciones ajenas, ahí sí no nos podemos incluir porque nosotros no vamos a estar ahí durante el desastre. Pero si usted hace su plan para el servicio donde usted trabaja, ahí sí se tiene que incluir. Y si usted está haciendo un plan para una comunidad o para un municipio, usted sí se tiene que incluir, porque como es su área de responsabilidad laboral, entonces la mayor parte del tiempo usted la pasa ahí. Es muy probable que cuando se dé la emergencia usted tenga que estar ahí. Y si usted no está ahí, va a tener que desplazarse para allá porque usted es el responsable de esa comunidad o de ese distrito de salud. Entonces sí se tiene que presentar. Si no puede presentarse en las primeras 24 horas, pero sí se tiene que presentar a las 48 horas. Entonces ahí sí se puede usted incluir. Ahora si es para un restaurante o para otra, esto solo lo vamos a tomar como un ejercicio para que usted desarrolle sus capacidades. Pero lo ideal es que ustedes lo hagan para una institución donde ustedes van a estar, donde ustedes van a laborar.
por esta situación, insisto, de la pandemia, lastimosamente, pues probable ustedes vayan a tener que hacerlo en instituciones ajenas, pero por lo menos ya van a tener la experiencia de haber elaborado un plan. Muy bien. Esto de la elaboración de los protocolos que guíen la atención era precisamente lo que mencionaba alguien de usted, donde decía, bueno, necesitamos protocolos. Por ejemplo, si en este momento se da un caso de COVID-19 en mi puesto de salud, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Qué acciones debemos de tomar? Y entonces ahí es donde tenemos un poquito de dificultad, pero claro que debemos de tener ya nuestros protocolos y ya nuestro protocolo nos va a ir diciendo paso a paso qué debemos de realizar. Entonces, sí, esta elaboración de planes nos permite tener ya instrumentos más específicos como protocolos que nos guíen. Yo creo que a nadie escapa a esa situación de que cuando hay una emergencia uno siempre entra un poquito en shock. Entonces, lo que uno tiene que acordarse es el plan. El plan me va a decir qué es lo que tengo que hacer paso a paso. Y en el plan, qué lindo es encontrar de una vez los protocolos. Y entonces ya el protocolo le guía más específicamente a usted. Por ejemplo, si usted tiene el protocolo del triage, entonces ahí inmediatamente le va diciendo colores y todo lo demás. No va a haber ningún problema. Usted ya no entra tanto en estrés, sino que ahí él le dice paso a paso qué hace. Las funciones de la enfermera en situaciones de emergencia y desastres según las 4 áreas del ejercicio profesional. Recordemos que siempre en donde estemos, siempre vamos a tener funciones de acuerdo a las 4 áreas del ejercicio profesional. Y entonces, cuando hablamos de las 4 áreas del ejercicio profesional, empecemos por la administración. ¿No se escucha? ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien me está notificando acá que no están escuchando? Sí, sí se escucha, licenciado. ¿Sí se escucha? Sí, Es sí que, se escucha. sí, tal vez yo por momentos bajo un poquito mi tono de voz, tal vez es eso, o será la El gato. señal. Es el gato. Gracias, Daisy. Voy a tomar en cuenta que usted puede ayudarme con el gato. Muy bien. Entonces, yo espero de que Daisy dice que no escucha nada, sí, así no me va a poder ayudar con el gato. Muy bien, yo creo, Daisy, que es un poquito la señal de su internet. Es probable de que eso esté interrumpiendo, porque si el resto sí está escuchando, entonces sería problema solo de Daisy. Si alguien más tiene problema para escuchar, me va diciendo. Ahora, una de las ventajas que tenemos, compañeros, es de que esta clase se está grabando y que entonces por el canal de la universidad, que ya les mandaron ahí el link, ustedes pueden ingresar y pueden tener acceso a esta grabación para que entonces les pueda ayudar a reforzar o les pueda ayudar. Ya, en algunos lugares está lloviendo, dice, claro. Pero entonces Daisy puede ingresar más tarde o mañana o en el transcurso de la semana al canal de YouTube de la universidad y puede ingresar a este curso. Y entonces puede usted tener el video de la clase y puede entonces usted realimentarse con esta grabación. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera área del ejercicio profesional, que en este caso es la administración. Y entonces quisiera pedirle por favor a Brenda Ramírez si me puede leer esta diapositiva. ¿Está por ahí Brenda Ramírez? Sí, Lick. Por favor, Brendita, ¿me puede leer esta diapositiva? Creo que van a escuchar más la música que mi voz. No, la escuchamos muy bien, Brendita. Bueno, solo que hace mucho ruido por acá. Ah, muy bien. Administración. Dice organizar al personal de enfermería en equipos, de acuerdo a sus responsabilidades, identificar la necesidad de recursos humanos y materiales de la localidad. Coordinar las acciones de enfermería con el equipo de salud y otros sectores y establecer registros e informes de enfermería para ser usados en emergencias y desastres. Administrar es una responsabilidad de enfermería. Se distribuye
todo tipo de recursos de manera igualitaria o equitativa, en el caso que se requiera. Permite gerenciar recursos económicos o humanos. Excelente, muchas gracias, muy amable. Vamos con planificación. Vamos a pedirle favor a Dalila López, por favor. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Sí logran escucharme, compañeros, licenciada? Sí, la estamos escuchando muy bien. Continúe, por favor. Dice planificación, mantener un inventario actualizado de recursos de la comunidad, organizar simulacros de desastres. El rol administrativo de enfermería cobra cada vez más importancia debido al desarrollo de la gestión clínica y la concepción moderna de la cantidad asistencial, poniendo en práctica el proceso administrativo, planificación, organización, dirección y control. Muchas gracias. Vamos a continuar con docencia y le voy a pedir favor a Adilene, por favor. ¿Sí me escuchan, licenciada? Sí, le estamos escuchando. De acuerdo. Entonces, programar cursos sobre desastres para personal de enfermería y para miembros de la comunidad. Cumple con un rol fundamental, pues en una situación de este tipo puede impartir, guiar o dirigir un grupo o población que se encargue de brindar cuidados básicos, enfocado también a la orientación y educación incidental, encargados de dar una formación continuada y actualizada. Repercute no solo en una calidad de atención, sino en la formación y preparación del personal. Vamos con atención directa. Si fuera tan amable, Agnes, por favor. ¿También esa, licenciada? Atención directa, por favor. Atención directa. Participar en el triage, prestar atención de enfermería según los protocolos establecidos y manejar las crisis emocionales de los pacientes en coordinación con otros miembros del equipo. Tienen como enfoque 4 objetivos muy claros. Número 1, conservar la vida. Punto 2, evitar complicaciones físicas. Punto 3, ayudar a la recuperación. Y punto 4, asegurar el traslado a un centro asistencial. Continúe Heidi Macario, por favor. Mediante la atención integral, tanto a nivel individual, familiar y comunitario, y a todos los niveles existentes de prevención primaria, secundaria y terciaria. Dicha atención se lleva a cabo aplicando el método científico a la práctica asistencial. El denominado proceso de atención PAE persigue prestar cuidados individualizados y cubrir las necesidades de forma estandarizada. Corresponde, por tanto, la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la prevención de enfermedades y discapacidades. Muchas gracias, muy amable. Continuemos, por favor, con investigación. Le voy a pedir favor a Yamilet Escobar.
Investigación. Participar en investigaciones epidemiológicas en, en desastres y realizar investigaciones operativas sobre los efectos de los desastres en la salud y la reducción de los mismos a raíz de la intervención de enfermería. Lidera procesos de investigación con el fin de dar solución con el enfoque de mitigar el riesgo de aparición de un evento prevenible. Identificar las necesidades antes, durante y después del desastre. Las investigaciones permiten implantar mejoras y nuevas técnicas asistenciales basadas en la evidencia. Muchas gracias. Muy bien. Y entonces le voy a pedir favor a Rubí si nos puede hacer un análisis de todas las diapositivas que hemos visto en relación a las 4 áreas del ejercicio profesional. Entonces, para que nos diga un poquito cuál es la función de enfermería en relación a los desastres, tomando en cuenta las 4 áreas del ejercicio profesional. Cuéntenos, Rubí. Bueno, a mi punto de vista, licenciada, yo considero que nuestro rol como profesionales o como entes de la salud es de suma importancia. Yo considero que en base a lo que es el desastre y al enfoque a lo que es nuestro rol como enfermeros o como enfermeras es muy importante, porque hágase de cuenta que, como le había mencionado hace ratos, que al momento que nosotros nos enfocamos al proceso y a la elaboración de un plan de contingencia o un plan de desastre, nuestro rol en sí es muy importante, porque nosotros somos el ente rector de todo. No podemos nosotros, al momento de ver una situación de gravedad o hágase de cuenta que alguna complicación de deslizamiento en algún cierto lugar, nosotros no podemos decir que no somos capaces de ayudar o servir, mientras sabemos que nuestro rol es servir en cualquier momento que la persona lo necesita. Entonces nosotros somos la fuente y el ente en todo sentido de estas situaciones de proceso de desastre. Eso es todo, licenciada. Muchas gracias por su análisis, muy amable. Sí, me parece muy correcto lo que usted ha dicho, y yo le sumaría de que entonces estas 4 áreas que enfermería tiene en su ejercicio profesional nos hace profesionales bastante completos, profesionales bastante capaces para poder actuar ante una emergencia o un desastre, y profesionales que pueden actuar en la fase antes, durante y después. Esa es una característica muy especial que tiene enfermería. Si comparamos al personal de enfermería con otros profesionales, por ejemplo, si yo comparo el actuar de un integrante del equipo, por ejemplo, un técnico en salud rural, ¿ellos cuándo deben de actuar? ¿Antes, durante o después de un desastre o de una emergencia? Antes. Ajá, antes, porque ellos son los encargados más de lo que es promoción y prevención. Claro que sí. Pero ¿será que durante tienen ellos mucho que hacer? Yo creo que no, ¿verdad? Porque ellos no tienen las competencias para dar ese soporte a los lesionados, ni tampoco después. En cambio, tal como lo está diciendo Brenda, enfermería está en todo. Esa es la situación, y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta para la hora de poder planificar, que enfermería va a estar en todas las fases. Muchísimas gracias por ello. Dentro de estas fases y dentro de estas responsabilidades o estas funciones que se le han asignado a enfermería, ustedes pudieron ver que en algunos ejemplos se mencionaba el triage. Y entonces yo creo que ustedes de igual manera lo leyeron ya en los documentos proporcionados, pero a mí me parece que es muy importante de que hablemos un poquito sobre triage. Esta es una de las funciones que realiza la Comisión de Primeros Auxilios, y ahí es donde definitivamente va a estar el personal de enfermería. Bueno, enfermería va a estar en todo,
pero con mayor responsabilidad en primeros auxilios. Y entonces esta técnica del triage es de suma importancia para la clasificación de pacientes. Y entonces vamos a ir viendo qué es esta técnica del triage y para eso, pues entonces todos ustedes me van a ir ayudando. Por ejemplo, le quiero pedir a Silvia Araceli si nos puede leer y también interpretar esta diapositiva. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. La decisión de cómo será la evacuación y el orden de la misma es un tema de controversia que puede convertirse en un dilema y llevar al caos si no se tiene establecido un adecuado plan de evacuación. Determinar qué paciente puede ser atendido en las zonas de seguridad con apoyo de otras áreas médicas o requiere la atención exclusiva del personal de la unidad de terapia intensiva por la complejidad de su padecimiento o por su enfermedad y necesidades de soporte, requiere traslado inmediato a otra unidad médica. Para esto se hace necesario revisar las generalidades del sistema de triage. La palabra triage es un término de origen francés, trier, que significa selección, categorización y priorización. Pues lo que yo entiendo acá, licenciada, es que al momento de que hay que evacuar, pues a veces dice acá que a veces no se sabe a quiénes darles prioridad, quiénes van primero o después, o sea, es una decisión que enfermería tiene que tomar, qué pacientes ameritan más cuidado. Por eso hablo aquí del triage que tenemos que analizar para poder dar una buena atención. Solamente. Excelente, muchas gracias por su aporte. Vamos a conocer un poquito la historia del triage. Para conocer un poquito la historia del triage, entonces le voy a pedir favor, en este caso, a Pepe, si nos hace favor de leer esta diapositiva. Por favor, Pepe. ¿Ya? Sí, por favor. El procedimiento tiene su origen en el siglo XVII, desde 1799, por el iniciativa del cirujano francés Dominique Jean Larry durante las campañas de guerra de Nápoles Bonaparte, pero es hasta la Primera Guerra Mundial que adquiere aceptación universal y actualmente es un término coloquial en medicina y una necesidad en cuanto a la atención médica. En el área de la salud se entiende como proceso dinámico mediante el cual se determina el orden de las prioridades de atención. La clasificación se basa en el beneficio que podrá obtenerse en la atención médica y no solo la gravedad de los lesionados. Muy bien, ¿qué entendió entonces de esta diapositiva? Bueno, licenciada, de que aquí estaba hablando desde su inicio de esta frase, por decir así, desde cuando comenzó, pues todo comenzó por el cirujano francés, ¿verdad? Que tuvo la iniciativa de poder desarrollarlo, porque quizá, yo creo que los motivos fueron que quizá pasaron, tenían historias o que tenía experiencias, ¿verdad? Que necesitaban ayuda, ¿verdad? También y atención y acción en ese momento. Entonces, en la cual, imagino, él pudo desarrollar este procedimiento, por decir así, la selección de los pacientes, la priorización y categorización. Muy bien, excelente, muchísimas gracias por su aporte. Claro que sí. Cada vez vamos conociendo un poquito más la historia del triage y también qué se espera de la utilización del triage. Sigamos con lo que es como la introducción a la técnica del triage. Le voy a pedir favor a Jenny Fuentes si me hace favor de leer y de interpretar esta diapositiva. Durante
Ante una situación de emergencia o desastre en la que se observa la necesidad de atención a múltiples víctimas y siendo específico al tema que abordamos. Para poder decidir qué paciente evacuar primero, debe implantarse en forma inmediata un programa de triage que permita en forma rápida evaluar, seleccionar y estratificar a los pacientes con base en su estado clínico y pronóstico. El triage es dinámico e implica la continua valoración de los pacientes y su respuesta a los tratamientos recibidos. Un paciente podrá, de acuerdo a su valoración, pasar a otra prioridad de atención. Entonces, ¿qué entendimos? Que acá nos dice que debemos de tener como que tenemos que abordar primero como que tener más bien específicamente a las víctimas que sí están como que más complicadas y como que llevar un orden con las víctimas que no están tan perjudicadas. Excelente, claro que sí. Cuando hay múltiples víctimas también, de repente no sabemos a quién debemos de atender antes. Entonces, este proceso nos ayuda a hacer esa clasificación y poder definir a qué paciente evacuar primero o brindarle la atención primero. Y luego que es un proceso dinámico porque tiene que ser una evaluación continua, porque de repente el paciente está en un estadio ahorita, pero ya 10 o 15 minutos después podría pasar a otro estadio y entonces la respuesta a estos tratamientos a los tratamientos que uno ya le dio, podría ayudar a que pase a otro color del triage, ¿ya? Y que entonces la prioridad de atención sea diferente. Muy bien, eso es lo que nos dice. A ver, Osman, ¿me puede ayudar con esta diapositiva? ¿Está por ahí, Osman? ¿Está por ahí, Osman? ¿No tiene micrófono, tal vez? Bueno, si no está, entonces Marisol, por favor. Marisol Vicente. Los triage. Dice, en una situación de desastre deberá realizarse triage en por lo menos 3 sitios diferentes: prehospitalario, en la sala de urgencias, en el área de hospitalización. En cada sitio se proporciona un diferente nivel de cuidado. Los servicios médicos prehospitalarios deberán aplicar el mismo sistema que en el hospital, con fin de mantener la congruencia en la toma de decisiones. Algunas de las características generales del triage son las siguientes. Continúe, por favor. Triage prehospitalario. Se ejecuta en un lugar cercano del desastre. Debe realizarse por un médico o un paramédico experimentado. Se recomienda establecer el área de triage cuando menos a 150 metros de la zona del desastre en el área segura. El oficial de triage deberá colocarse en la zona de acceso de pacientes para clasificar a todos los lesionados conforme lleguen y colocarlos en el área segura de acuerdo a la clasificación por colores. Los pacientes ya seleccionados para ser trasladados son colocados en filas de acuerdo a la prioridad establecida, iniciando por los rojos, y el inicio de la fila colindará con la zona de transporte a fin de facilitar su evacuación. Muchas gracias. Continúe, esta es la última, por favor. Los objetivos fundamentales en esta etapa son
identificar a los lesionados, determinar su prioridad de atención, clasificándolos de acuerdo al Código Internacional de Colores, filtrar a los pacientes que deban ser enviados al hospital, tratar a los pacientes con lesiones que ponen en peligro inmediato su vida y enviar a los lesionados en forma segura al hospital adecuado y transporte adecuado. Muchas gracias, muy amable. Continúa Michelle, por favor. Triage en la sala de urgencias. Al recibir la notificación del arribo de un número masivo de víctimas, el oficial de triage, que deberá ser el médico jefe del servicio de urgencias, médico ALTS o quien cuente con mayor experiencia y esté presente en este momento, establecerá en la entrada al servicio el sitio de selección y ningún paciente ingresará al hospital sin pasar por este lugar. Si el número de lesionados sobrepasa la cantidad de un oficial, este tiene la facultad de nombrar uno o más ayudantes y es su responsabilidad el supervisarlos. Continúe, por favor. Se recomienda que el sitio de selección tenga fácil acceso a las áreas de tratamiento inmediato. Los objetos fundamentales de este nivel de selección son verificar si ha cambiado la prioridad de atención del paciente y canalizar a los heridos a las diferentes áreas de atención médica. Únicamente aceptan los pacientes cuyas lesiones puedan atender ahí. Ejemplo, si no existe servicio de neurocirugía, no deberán ser aceptados sino canalizados al hospital adecuado. Muchas gracias. Por favor, Jamie, ¿nos podría ayudar con el triage en el hospital? Triage en el hospital. En las áreas de tratamiento, el paciente será continuamente revalorado. En este nivel de selección, el médico puede apoyarse de los diferentes auxiliares de diagnóstico o de la realización de otros procedimientos terapéuticos específicos. El objetivo fundamental en esta selección es canalizar a los pacientes a su tratamiento definitivo. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que participaron. Creo que aquí se pudieron identificar 3 momentos en los que deben de realizarse esta técnica del triage, que en sí ya vimos que su propósito es esa categorización de pacientes para poderles dar esa prioridad acorde, no solo a su situación, sino también acorde a los recursos con los que tengamos para poder dar la atención. Y entonces, cuando hablamos de un desastre, estamos hablando de múltiples víctimas y que en este caso, pues todas van a querer que nosotros les brindemos la atención en el momento. ¿Cómo no vamos a tener la respuesta suficiente como para poderlo realizar? Entonces, en el lugar del desastre o en el sitio seguro, antes de llevarlos al área de primeros auxilios, ese es el primer triage que se realiza. Y entonces, en este caso, se utiliza una diferenciación con colores, que ya puede ser una tarjeta, un brazalete. Muchas veces lo que utilizamos, se los digo por experiencia, lo que hemos utilizado es pita, ¿sí? De esa pita plástica que venden. Solo se cortan y se tienen preparadas las pitas, porque eso es más fácil. Y entonces la persona que está de donde están rescatando a las víctimas de la zona de desastre, saliendo de la zona de desastre y ya yendo al sitio seguro, ahí está la persona haciendo el triage. Y entonces, para lo único que da tiempo es para amarrar en el brazo una pita del color que nosotros consideremos que es su situación. Y entonces, si yo considero que este es un paciente que necesito atender inmediatamente para salvar su vida, entonces, y que va a necesitar traslado inmediato, yo le voy colocando una cinta roja en el brazo. Hay que ponerse de acuerdo, inclusive, en qué brazo va a estar esa pita, si va a ser en el derecho o el izquierdo, para que las personas que ya reciban a este paciente busquen el color de la laza
en el brazo específico, sino dicen, ¿dónde está la lasa? Y se están perdiendo segundos, minutos, y entonces estos van a ser muy valiosos para salvar vidas de personas. Y entonces ya vamos a ver ahorita qué significa cada uno de estos colores. En la imagen ustedes pueden ver en el círculo amarillo, ahí está la zona de desastre. Y luego, entonces, saliendo de la zona de desastre, ahí está el primer triage. Ahí está el primer triage. Y entonces el primer triage lleva a diferentes zonas. Todo lo que ustedes ven ahí donde dice rojo, amarillo, verde y negro, este es el área de primeros auxilios. Y entonces va a estar dividida en estos colores. De acuerdo al color, así se le va a hacer. Va a ser la rapidez con la que va a ser atendido el paciente o trasladado. Después de esto, inmediatamente puede ser que haya un segundo triage ahí para lo que es la evacuación, o sea, el traslado de estos pacientes a centros de atención ya formales, como centros de salud u hospitales. Y entonces aquí las ambulancias van a realizar el traslado. Y entonces lo que queremos es de que el área de primeros auxilios esté próxima al área de evacuación, para que entonces no tengamos que movilizar mucho a los pacientes y se pierdan minutos y se puedan salvar más vidas. Entonces, ahí es donde se hace el primer triage saliendo de la zona del desastre al ingresar a primeros auxilios. Y luego, de primeros auxilios, se hace otro triage para ver quiénes son los que necesitan. Bueno, en la zona roja ya sabemos que ellos van a necesitar traslado, pero ¿a quién trasladar primero? Se vuelve a hacer un triage para poder trasladar a los pacientes de forma inmediata a los que lo ameriten, ¿ya? Entonces, así es como se hace en una zona de desastre. Más adelante vamos a ver ya un poquito más con relación a esta ubicación del triage. Y hay diferentes ejemplos de lo que significan los colores. Pero ahorita vamos a hablar un poquito precisamente de ese Código Internacional de los Colores. Estos colores son utilizados a nivel de todo el mundo. No solo es en un departamento, no solo es en un país, es a nivel de todo el mundo. Y por eso necesitamos conocerlos para hablar un mismo idioma todos los salubristas. Y entonces le vamos a pedir en este momento a Daniel si nos puede leer la diapositiva. Bueno, Código Internacional de Colores. Se han desarrollado diferentes métodos para distinguir el nivel de prioridad de cada paciente, con el fin de que en forma rápida el personal asistencial conozca el estado de gravedad de la víctima. Para ello se ha propuesto la utilización de tarjetas de colores o brazaletes. En un intento de unificar los criterios, se han aceptado internacionalmente un código de colores para la clasificación de pacientes, recomendándose el uso de tarjetas, ya que en ellas se pueden escribir datos generales del paciente, además de los signos clínicos de interés y los tratamientos realizados. Continúe, por favor. En la actualidad, los colores en orden de prioridad son rojo, amarillo, verde y negro. Recientemente se ha propuesto el color gris para indicar pacientes con lesiones por radiación. Sin embargo, esto no ha sido universalmente aceptado. ¿Continúo? Por favor, continúe. Muy bien. Color rojo. Pacientes en estado crítico. Son pacientes que requieren de cuidados inmediatos e intensivos por presentar lesiones que ponen en peligro inmediato la vida, como en el caso de lesiones con obstrucción de la vía aérea, neumotórax, hemoneumotórax, tórax inestable, shock hipovolémico por lesiones intraabdominales o heridas con compromiso vascular, entre otros. Estos pacientes, a ser atendidos adecuadamente y en forma temprana, tienen un pronóstico favorable con grandes posibilidades de sobrevida, por lo que se les asigna la primera prioridad de tratamiento. Muchas gracias. Por favor, Ovni, ¿nos puede leer el color amarillo? Color amarillo dice pacientes delicados o en estado grave. En esta categoría se incluye pacientes con lesiones de mejor pronósticos que los anteriores, ya que
ya que su estado pueden ser graves, pero pueden estar un tiempo razonable para su atención, sin modificar su posibilidad de sobrevida. Son pacientes con fracturas múltiples o abiertas, traumatismos cráneoencefálicos no complicados, quemaduras de segundo grado hasta con un 30% de superficie corporal y que involucren áreas especiales, genitales, manos y pliegues, entre otras. A estos pacientes se les asigna la segunda prioridad de tratamiento. Muchas gracias. Pablo, ¿nos podría leer el color verde, por favor? El color verde dice que son pacientes con lesiones mínimas y pacientes no recuperables. En este grupo se encuentran pacientes cuyas lesiones no ponen en peligro su vida. Pueden ser atendidos como externos y nunca deben ser enviados para su atención a hospitales, ya que podrán ser tratados en puestos de socorro o en unidades de menor complejidad. Los pacientes no recuperables deberán ser trasladados con respeto a la dignidad humana. Lo más importante es mitigarles el dolor y ubicarlos en áreas adecuadas. Se trata de pacientes que aún en las mejores circunstancias no tienen posibilidades de sobrevida. ¿Continúo? Sí, por favor. El color negro, cadáveres, deberán ser enviados previo identificación a los anfiteatros o morgues en otros vehículos que no sean ambulancias, ya que estas solo serán destinadas al transporte de lesionados. Muchas gracias, muy amables. Gracias a todos por participar. Entonces, estos son los colores universales que se van a utilizar y así es como, bueno, aquí nos habla de tarjetas, de brazaletes, pero yo les repito que hasta nosotros hemos utilizado lazo o hemos utilizado nylon. Entonces, hacemos los cortes de nylon de estos colores y entonces esto es fácil de poder ir amarrando en el brazo de las personas para que no se caiga, para que llegue hasta donde está el área de primeros auxilios y se pueda identificar fácilmente. Entonces, son como de las herramientas que vamos a utilizar. Aquí inclusive nos muestra una tarjeta de ejemplo de lo que es el triage, ¿verdad? La tarjeta del triage. Y entonces acá nosotros tenemos que marcar ese color en el que nosotros hayamos clasificado al paciente y sí trae espacio para anotar algunos datos del paciente. Sin embargo, esto se puede utilizar más cuando no hay múltiples víctimas. Pero cuando hay múltiples víctimas, yo creo que va a ser bastante difícil el poder estar llenando todos esos datos. Apenas si nos da tiempo de irle colocando una laza en el brazo y eso es todo. Dice que ante una situación con un saldo masivo de víctimas, el médico tiene inicialmente que plantearse dos alternativas. La primera es el hospital o red de unidades médicas en la localidad sí tiene capacidad para satisfacer las necesidades de atención médica del total de las víctimas y del total de sus lesiones. En estas circunstancias se atenderá primero a los pacientes con lesiones que ponen en peligro inminentemente su vida. Pero aquí tenemos la certeza de que vamos a referir a los pacientes que lo ameritan y que todos van a ser admitidos en los hospitales y en los centros de salud, porque sí hay capacidad para poderles atender. Pero hay otra realidad, que en este caso es cuando el hospital o la red de unidades de la localidad no tienen la capacidad para satisfacer las necesidades de atención del total de las víctimas y del tipo de lesión. En estas circunstancias se atiende primero a los pacientes con mayores posibilidades de sobrevivir, utilizando el mínimo de tiempo y recursos en función de disminuir la mortalidad del paciente. Entonces, ahí es lo que, por ejemplo, ya estaba pasando en países como España, como
Perú, donde en esta pandemia ya no tenían la opción de poder atender a todas las personas. Entonces, ¿qué hacían con lo de la pandemia? Bueno, media vez era catalogado como con COVID-19 y que necesitaba de un ventilador mecánico. No a todos se les asignaba un ventilador, sino se les asignaba ventilador solo a aquellas personas que fueran menores de 60 años. ¿Por qué? Porque tenían mayor probabilidad de vivir. Aquellos que no tuvieran enfermedades concomitantes como el diabetes, hipertensión, sobrepeso. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que la inversión de ponerle el ventilador a una persona que tuviera estos riesgos era de vale, ¿verdad? Que tenía más probabilidades de morir. Entonces lo que querían ellos era que las personas a las que se le dieran los recursos, pues sí se garantizara que fueran a vivir. Entonces, eso se hace ya en aquellas situaciones extremas, donde en realidad la red de servicios ya ha colapsado. Entonces, ahí hay que hacer un análisis de a quién se atiende y, en otras palabras, a quién se deja que sobreviva sin el apoyo o probablemente que no vayan a vivir, ¿verdad? Entonces, ahí se hace ya ese estudio. Esas son las dos realidades a las que nos tenemos que enfrentar. Pues esperemos en Dios de que siempre tengamos la primera, ¿verdad? De que nosotros, aunque nos lleve un poquito de tiempo, pero que sí tengamos esa certeza de poder referir a todos nuestros pacientes y que todos vayan a ser atendidos en servicios de salud. Aquí hay otras imágenes donde ustedes pueden ver esta clasificación de triage y los niveles de urgencia, el tipo de emergencia que necesita, el color y el tiempo de espera que más o menos nos tendría que dar. Por ejemplo, en la clasificación 1 dice que el tipo de urgencia es que necesita resucitación, reanimación. El color es rojo. El tiempo de espera es de forma inmediata. Este paciente no puede esperar ni un minuto porque está en riesgo su vida. La número 2, aquí aparece el color naranja, es una emergencia. Entonces, en este caso dice que el tiempo de espera es de 10 a 15 minutos, o sea, sí es algo importante, ¿sí? Sí es algo que requiere de una acción, pero que da tiempo por lo menos de 10 a 15 minutos. El tercer nivel es el color amarillo, que esa es una urgencia, y que en este caso sí nos puede dar hasta 60 minutos, o sea, 1 hora para poderlo atender. En el nivel 4 tenemos una urgencia menor, que en este caso sería un color verde. Y en este caso nos da tiempo de algunas literaturas dicen de 2 a 6 horas. Y aquí se implementa el color azul, que en este caso es sin urgencia. Entonces, si no hay ninguna urgencia, es un problema muy, muy leve, nos puede dar hasta 4 horas para poder atender. Esta es otra forma. Se recuerdan que en la primera, la que es internacional, nos dieron solo 4 colores. Aquí nos dieron ya 5 colores. Y vamos a ver otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, dice, vean ustedes, este es otro ejemplo, pero de lo que es un desastre. Entonces, aquí tenemos donde tiene unos puntitos, ahí dice el área de rescate. Ahí es la zona del desastre. Y luego tenemos entonces el triage de estabilización, que es el primer triage que debemos de hacer. Como ustedes pueden ver, saliendo de la zona de desastres se clasifica en verde, amarillo, rojo o negro. Y de acuerdo a eso se lleva a lo que es la estación de primeros auxilios. Estando en la estación de primeros auxilios, entonces ya ahí se clasifica quiénes son los que es muy importante hacerles el traslado. Y entonces, bueno, cada ambulancia por lo regular puede llevar, de acuerdo a la condición del paciente, puede llevar 2 o 3 pacientes a la vez. Entonces, vamos a ir, de eso depende del número de ambulancias también con las que contemos. Así va a ser la rapidez en la que vamos a hacer el traslado hasta un servicio de salud. Y ahí nos mencionaba de que lo que no se debe de hacer es utilizar las ambulancias para traslado de cadáveres. Aquí ustedes dirán, pero ¿por qué no, verdad? Si de todas formas son personas. Sí, pero son personas ya sin vida. Entonces, durante una emergencia, se les coloca únicamente el color negro y dice de que a ellos son los últimos que se deben de darles la atención. ¿Cuál es la atención que se les va a dar? Únicamente la identificación y después de la identificación, el traslado a las morgues. En una situación de desastre, por lo regular se implementan morgues porque con las que se cuentan no se van a dar abasto. Estos por lo regular son salones comunales o campos de fútbol donde haya suficiente espacio para poder tener a las víctimas, identificarlas de mejor manera
que un familiar vaya y reconozca los cadáveres y que se pueda hacer la entrega de estos cadáveres. Entonces, eso es los últimos que se atienden es a los cadáveres. Inclusive también para la comisión de búsqueda y rescate, este triage también se realiza. Lo primero que se rescata son aquellos pacientes que están más graves, pero que todavía se puede salvar su vida. O sea, aquellos que tengan una hemorragia, que tengan un trauma cráneoencefálico, pero que tengan signos vitales. Es a los primeros que se evacúan para que reciban la atención. Los últimos que se dejan es a los cadáveres. Entonces, si las condiciones lo ameritan, entonces se puede rescatar a los cadáveres. Y si la situación ya no lo amerita, entonces ahí se deja a los cadáveres, ¿ya? Entonces no es por no respetar a los cadáveres, sino es porque también se está poniendo en riesgo a las personas que están en las diferentes comisiones. Muy bien, aquí de nuevo tenemos una imagen con los colores. Pueden ver ustedes que aquí se vuelven a utilizar 5 colores y nos da el mismo tiempo de espera. Aquí nos da otro método de prioridad donde se utilizan los 4 colores, pero aquí ya nos dan ejemplos de en qué situaciones usar cada color. Por ejemplo, la prioridad número 1 dice inconscientes, al paro cardiorrespiratorio, hemorragia arterial, quemaduras, fracturas muy graves. Eso se les coloca en rojo. El amarillo, traumatismos dorsales o cráneoencefálicos, pequeñas hemorragias, pero que estén conscientes los pacientes. Eso, a ellos se les coloca el color amarillo. Y en el estadio verde, entonces, esguinces, fracturas, tal vez algunos cuadros de estrés y de ansiedad, esos serían en el estadio 3, color verde. Y en el número 4 dijimos personas fallecidas. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado con triage. Espero de que esta explicación les pueda servir. Yo sé que ahorita es mucha información al mismo tiempo, se los he dicho siempre, pero espero que estén captando lo básico. Y luego también de que yo les voy a compartir, como siempre, todas las presentaciones para que ustedes las puedan, tal vez volver a ver y aparte de eso, realizarles un análisis un poquito más profundo. Ya lo último en lo que yo quisiera hablar el día de hoy, y que ya nos quedan 7 minutos, es únicamente lo que es el apoyo psicológico en situaciones de desastre. Yo creo que esta es una presentación bastante bonita, pero que en este caso, por cuestiones de tiempo, no vamos a interiorizar mucho. Yo ya les había dicho de que es esa ayuda que se debe de brindar al momento o en una dificultad que permite mejorar el estado de las personas afectadas. Muchas personas se desmayan, muchas personas gritan, muchas personas corren, muchas personas ya no se mueven por el temor, por la ansiedad, por el estrés que están manejando. Y entonces este apoyo psicológico les va a ayudar a poder afrontar esos problemas, afrontar esta situación o a enfrentarse, más cuando, por ejemplo, se enteran de que uno de sus familiares ha fallecido, o cuando no es fácil recibir una noticia, por ejemplo, de que un proyecto que usted le ha llevado toda su vida a crear se terminó en un incendio. No es fácil también que a usted le digan de que por un terremoto, pues se quedó usted en la calle, no tiene nada. No es fácil enfrentarse a decir que su familia está desaparecida, más por ejemplo, en centros educativos, cuando los padres también quieren saber inmediatamente de sus niños y llegan a la escena y se encuentran que, por ejemplo, uno de sus hijos ha fallecido. Entonces son momentos realmente graves. Hasta inclusive cuando empieza a temblar, todos nos asustamos tanto que empezamos a tener ya efectos. Y entonces la presencia de trastornos psicológicos se va a minimizar si le damos un apoyo adecuado y en el momento necesario. Y entonces este apoyo emocional significa ayuda para disminuir o controlar la aflicción, el miedo, la tristeza y otras manifestaciones que conforman la respuesta emocional normal ante situaciones de gran impacto. Esta es una clasificación que hace Taylor en 1981 hasta 1987. En la número 1 tenemos los afectados de primer grado.
es una especie de triage también, ¿verdad? Pero en situación psicológica. El triage que vimos anteriormente es en situación física. Ahora este es en situación psicológica. Entonces, los afectados en primer grado dice que son personas que sufren el impacto directo de las emergencias o desastres con pérdidas materiales o daño físico. Esos son los afectados en primer grado. En segundo grado están entonces los familiares o amigos de las víctimas. En tercer grado, entonces tenemos a las víctimas ocultas, constituidas por los integrantes de los equipos de primera respuesta. Y en este caso, las víctimas ocultas, entonces vamos a ser nosotros, todos los salubristas y todas las instituciones que estén brindando esa ayuda. Al final, nosotros somos los afectados en tercer grado y que somos los últimos en atendernos, por supuesto, porque estamos tan ocupados ahí atendiendo a la emergencia que casi no nos vamos a poder atender. Hay afectados en cuarto grado, que en este caso es la comunidad que se ve afectada en su conjunto. Los afectados en quinto grado son las personas que se enteran de los sucesos por medio de los medios de comunicación y que estos, al oír que hubo una tragedia en otro país, de repente tenían por ahí algún familiar o algún conocido o no, pero simplemente se enteran y entran en un gran pánico, en un gran estrés. Los afectados en sexto grado son aquellas que no se encontraban en el lugar de los acontecimientos por diferentes motivos. Hay personas que salen a trabajar y que cuando regresan ya encuentran su población o su comunidad ya con alguna emergencia o con algún desastre. Entonces, en las intervenciones psicológicas se debe tomar en cuenta diferentes aspectos, dentro de ellos el tipo de desastre y sus características, el escenario comunitario y el contexto cultural, el modo de expresión de las emociones y de los conflictos, la prioridad de los problemas y el tradicional de afrontar los eventos traumáticos. Cada población va a ser totalmente diferente. Hasta inclusive cada persona es totalmente diferente. Entonces lo ideal es de que la persona que dé este apoyo ya conozca a esa población para que le sea mucho más fácil. El objetivo de este apoyo psicológico es informar y orientar verazmente, ¿sí? Ya eso le va a dar mucha calma a la población, el tener información y orientación sobre qué hacer. En ese momento probablemente ellos no vayan a tener cabeza para tomar decisiones, por lo que el que se les dé información y se les oriente, eso les ayuda muchísimo. Mejorar y estabilizar las condiciones psíquicas de los integrantes del grupo. Eso ayuda muchísimo, eso se puede hacer a través de oraciones, eso se puede hacer a través de dinámicas, eso se puede hacer a través de reflexiones. Luego, aumentar las capacidades de las personas para afrontar y resolver las más variadas situaciones en la etapa posterior al desastre. Yo creo que ahí viene un trabajo bastante arduo después del desastre. Y luego, favorecer el retorno a la normalidad. Esos son los objetivos del apoyo psicológico. Si pensamos de que el apoyo psicológico es únicamente durante el evento, pues fíjense que no. Durante el evento es eso, de informar y orientar verazmente. Por ejemplo, ahorita está temblando, orientar y decir, ahorita no salgamos, coloquémonos en el sitio seguro, dentro del aula o dentro del servicio. Hagamos el triángulo de la vida, por ejemplo. Después, entonces ya cuando llegue el momento es, ahora vamos a evacuar, todos colóquense las manos en la cabeza y vamos a salir de forma ordenada. Nos vamos a conducir al sitio seguro. Ya todos conocemos el lugar por ejemplo, el lugar de referencia. Y entonces todos se van para ese lugar o ese sitio o ese punto de reunión. Y después de eso, entonces ya empezamos a hacer las técnicas adecuadas. Pero no solo hasta ahí se queda, sino que vamos a promover algunas otras reuniones después de que ya cada quien haya regresado a su vivienda para podernos reunir, o vamos a ir a los albergues a poder dar otras sesiones para el afrontamiento. Debemos de evaluar esas necesidades psicológicas del grupo, ofrecer información sobre el desastre y los efectos psicosociales más comúnmente observados. Vamos a tener que hacer este reporte, contribuir a reducir o controlar la aflicción, el sufrimiento y la tristeza,
Muchas personas van a querer llorar, entonces que lloren con nosotros. Muchos van a querer que uno les escuche, pues que se desahoguen, ¿verdad? Pero después también nosotros reconfortarles y motivarles a que deben de seguir adelante, pese a las pérdidas que han tenido. Impulsar la integración de actividades cotidianas en el seno de la familia y la comunidad. Entonces, en este caso, ya irles diciendo de algunas actividades que ya pueden realizar, eso sí, sin ponerlos en riesgo, ¿verdad? Eso depende de la amenaza. Identificar a aquellos que necesitan intervención especializada y remitirlos a los servicios correspondientes. Más que todo, las personas que sufren en carne propia el evento son las que van a necesitar un poquito de más apoyo y van a necesitar ser referidas a un especialista, a un psicólogo o a un psiquiatra. Y aquellos que han tenido las pérdidas mayores, que en este caso serían pérdidas humanas. La representación en una pirámide de los diferentes tipos de grupo de apoyo, en la base ancha, grandes grupos de personas con quienes se establece un primer contacto y a quienes se les brinda información y orientación. Casi que todos van a recibir esa información y comunicación, esa es la base ancha. El segundo nivel es un poco más estrecho, ahí serían únicamente los grupos psicoeducativos y de apoyo emocional dirigidos a colectivos más específicos y homogéneos que requieren de algún soporte psicológico. Por ejemplo, vamos a reunirnos solo con las familias de los fallecidos. Ese ya es un grupo mucho más pequeño, ¿verdad? Y los grupos de ayuda mutua, que entonces ya están integrados por algunos casos por personas que han estado formando parte inicialmente de los grupos anteriores y que tienen condiciones mínimas de motivación para agruparse con sentido de autonomía. Entonces ahí sí ya hacemos como un pequeño grupo de ayuda mutua donde priorizamos a aquellos que más lo necesitan. Y los grupos terapéuticos entonces ya son dirigidos a personas portadoras de trastornos psicológicos que ofrecen, estos ya se ofrecen por atención especializada, aquellos que realmente los traumas no se pudieron controlar y ya se volvieron en casos patológicos. Por ejemplo, esquizofrenia, muchos quedan ya con estos trastornos después de haber sufrido algún desastre. La educación y la información, pues aquí creo que ya lo hemos discutido, ¿verdad? Que son indicaciones y que es información veraz que se le tiene que dar a las personas, ¿verdad? Que esto desmitifica informaciones erróneas o alarmistas, ¿verdad? Ya ven ustedes que cuando hay una emergencia hasta dicen que salió un dragón de 2 cabezas, que ya viene el fin del mundo, que viene el apocalipsis. No. Durante esta educación e información nosotros vamos a ser muy veraces. Vamos a transmitir recomendaciones y sugerencias para el enfrentamiento de la situación actual. Vamos a considerar las perspectivas del traslado a los albergues y la vida en ellos, ¿sí? De acuerdo a la emergencia que tengamos, pues ya les podemos ir explicando, ¿verdad? Diciéndoles, usted se quedó sin casa, pero tranquilo, en este momento lo vamos a llevar a un albergue y usted con su familia va a estar seguro en ese lugar. Por ejemplo, ya eso ya tranquiliza a las personas. El apoyo emocional, entonces ya dijimos de que son algunas técnicas que podemos ofrecer y que en este caso va a posibilitar ese intercambio de experiencias entre los integrantes del grupo. Y entonces vamos a poder hacer esa reflexión en grupo sobre las preocupaciones que existan. Y va a facilitar la expresión de las emociones. Muchos dicen, es que yo sentía miedo, ya con esto ya se liberó. Otros dicen, yo sentía que yo tenía la culpa porque yo dejé esa vela encendida y entonces esa vela fue la que provocó el incendio. Pero entonces ya al decirlo, ya se quitó ese peso de encima. Otros van a expresar que se sienten solos, que no encuentran a su familia, que su familia desapareció y entonces se quedaron solos. Otros van a decir de que están muy afligidos por las pérdidas que han tenido, ¿ya? Entonces, en este caso, pues vamos a identificar y abordar esas pérdidas como causas directas de duelo y de aflicción. Y ustedes saben que el duelo va a llevar varias fases, hasta una fase de negación, donde la gente no acepta, ¿verdad?, de que haya habido esa pérdida humana o material. Muy bien, dentro de estas estrategias y técnicas de intervención podemos tener las de seguridad, que en este caso es asegurar la protección y el bienestar físico. La proximidad, que es toda atención psicosocial a realizarse en escenas próximos a la emergencia de desastre. Luego tenemos la inmediatez, que en este caso sería la intervención, ha de ser una asistencia temprana y contingente. Y luego normalizar, que en este caso es fundamental,
es no sobrediagnosticar a los sujetos accidentados como enfermos, pacientes o con reacciones anormales. No, sino que tampoco quitarles mérito, ¿verdad? Decir, usted no tiene nada y el paciente está con una fractura. No, sino que decirle, fíjese que usted está sufriendo ahorita de una fractura, pero tranquilícese, lo vamos a llevar y le vamos a dar la atención que usted amerita y pronto va a estar, ¿verdad?